Abril 10, lleno de amabilidad. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose uno a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Efesios 4:32. La polarización es común en nuestro mundo y siempre lo ha sido. Quizás las críticas venenosas que se lanzan de un lado al otro de un asunto controversial son más explícitas y evidentes en nuestro contexto saturado por los medios. ¿No? Efesios, ¿qué? Sin embargo, 4:32. sin embargo, la realidad es que el pecado es el polarizador por excelencia y siempre ha puesto a las personas en oposición. Trágicamente, esto sucede incluso entre el pueblo de Dios. Así pues, ¿cómo podemos buscar la paz en un mundo polarizado? La solución no es fácil, pero sí sencilla: la amabilidad. Por medio del apóstol Pablo, Dios nos ordena: sean amables unos con otros. Primera de Tesalonicenses 5:15 contiene una afirmación similar: procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Tal vez estos mandamientos suenen un poco trillados o hasta ingenuos, dada toda la angustia y la hostilidad que nos rodea, y que con tanta facilidad, incluso sin nosotros notarlo, nos invade también. Ahora bien, ¿qué pasaría si tu vida se caracteriza por palabras amables que surgen de pensamientos amables y que se manifiestan en actos amables? ¿Qué diferencia crees que marcaría esto? Si piensas en círculos concéntricos que comienzan con tu familia y avanzan hacia tus vecinos, colegas y así sucesivamente, ¿cómo sería tu relación con los demás si cada uno estuviera saturado de amabilidad? Por supuesto, una cosa es imaginar que nos portamos con amabilidad, otra muy diferente es realmente demostrar amabilidad a quienes están a nuestro alrededor, en especial en circunstancias desagradables. En estos momentos, cuando la amabilidad nos parece un sueño imposible, no te olvides del resto de Efesios 4:32. La única razón por la que podemos demostrar amabilidad, misericordia y perdón es porque Dios mismo ha derramado en nuestra vida todas estas cosas por medio de Jesucristo. Efesios 2:14 lo explica de esta manera: Él mismo es nuestra paz. Cuando Jesucristo es tu paz y encuentras tu esperanza firme en Él, y cuando tienes una perspectiva clara de la manera en la que en Él Dios te perdonó, entonces estás listo para rebosar de amabilidad hacia los demás. Ciertamente enfrentarás muchos obstáculos, incluyendo los que vienen de tu propio corazón, pero sencillamente es imposible equivocarnos si buscamos mostrar amabilidad a otros por la fortaleza que Dios da. Primera de Pedro 4:11. Para profundizar, Efesios 4 del 23 al 5 y 2. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días para todos. Siempre he considerado que es un gran privilegio el que nuestro Señor me da al poder dirigirme a ustedes en estos devocionales. Y el tema de hoy es muy importante, ya que nos confronta con nuestra propia realidad. ¿Somos o no somos cristianos verdaderos? Y la verdad es que, como nos lo dice el devocional de hoy, realmente vivimos en un mundo muy polarizado y es el pecado el que causa esta polarización. E incluso en nuestras iglesias se encuentran divididas por la gran cantidad de opiniones o posiciones con respecto a ciertos temas. La polarización realmente no permite que la luz del Evangelio penetre como lo debe hacer y la verdad de Cristo brille realmente para todos.
como única norma de vida. Y es aquí donde realmente toma importancia las palabras de Pablo, que le dirigió a los Efesios en el capítulo 4, donde dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí quiero hacer énfasis en la palabra benignos. Según la Biblia, la benignidad es una de las características más importantes que un verdadero seguidor de Cristo debe tener. La Biblia nos enseña la importancia de ser benévolos y amables con aquellos que están a nuestro alrededor. La benignidad es una virtud cristiana que consiste en ser amable, compasivo y generosos con los demás. ¿Por qué debemos tener esta virtud? La cuestión es sencilla. La benignidad proviene de un corazón lleno del amor de Dios. Él nos ama y quiere nuestro bien, a pesar de las cosas malas que hacemos. Dios, óiganme bien, hermanos, Dios está lleno de benignidad. Y como ya leímos en Efesios, capítulo 4, versículo 32, Pablo nos invita a ser benignos unos con otros. Y también nos pide que seamos misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Mis amados hermanos, realmente consideremos como un verdadero tesoro el hecho de que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, que ya hemos sido reconciliados con Dios y que tenemos paz para con Dios en Cristo. Entonces debemos, si tenemos paz para con Dios, debemos tener paz para con nosotros mismos.
ya que estamos en paz con Dios. Y si esto es verdad, ¿por qué no somos capaces de ser benignos y amables unos con otros? Y ojo, mis hermanos, me refiero al amor hacia nuestros hermanos en Cristo. Al iniciar dije que nuestras iglesias están polarizadas y es debido a nuestra falta de amabilidad. Cristo nos ordena que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses vuelve y nos lo dice. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros también. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros, y para con todos estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Puedo decir que Pablo es muy reiterativo en sus cartas en cuanto a que debemos ser benignos y amables unos con otros. Realmente, si somos unos verdaderos cristianos, debemos demostrar nuestra amabilidad con los demás. Proverbios 15:1 nos dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hermanos, en verdad es nuestra palabra amable la que quitará, aplacará o apaciguará la ira de aquel que está enojado. Esto lo debemos hacer si en realidad estamos en Cristo. Pero si nuestra palabra es áspera, entonces lo único que lograremos es un mayor enojo. Por tal motivo, Pablo nos dice en Efesios 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Además nos pide que quitemos de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Por el contrario, ser benignos y amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, es común que hoy en día la gente se proclame a sí mismo como cristiana y camine por la vida asumiendo esa identidad, pero sin haber quien confirme que en verdad es un cristiano. La gente escoge y cambia de iglesia a su gusto. Y la gente quiere permanecer en una iglesia sin adquirir compromisos ni someterse a la iglesia. Pero resulta que yo no puedo afirmar que soy cristiano sin haber quien lo confirme. Por ejemplo, la ciudadanía estadounidense es muy codiciada, pero es un delito sumamente grave decir que es ciudadano sin serlo
legalmente. Y algo similar ocurre cuando una persona se identifica como cristiana, pero no hay quien reconozca y confirme que esa es su identidad. La iglesia local es la que cumple esta función. Reconoce que la persona que se identifica como un cristiano, en verdad, es un ciudadano del reino de Cristo y él es su representante. Y resulta que al ser identificado como cristiano y pertenecer a una iglesia local, es la iglesia la que asume la responsabilidad por usted y usted por la iglesia. Ese es el vínculo que el Señor Jesucristo estableció para nosotros. Pertenecer, a su iglesia, cuidar de ella y gozar su protección. Miren, mis hermanos, entiendo esto. Que veamos lo que nos dice Mateo 18. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí vemos que Pablo nos pide que seamos amables y que nos perdonemos unos a otros. Pero ¿qué sucede? Si alguien me ofende, siempre queremos o deseamos que el ofensor venga y nos pida perdón. Pero yo les digo, mis amados hermanos, ¿no fuimos nosotros los que ofendimos a Dios? ¿Y no fue Dios el que nos perdonó primero? Hermanos, para yo perdonar a mi ofensor, debo tener mucha humildad y reconocer que yo también soy pecador y que a mí también me fueron perdonadas mis ofensas por gracia. Y solo cuando experimento el perdón es cuando realmente conozco el amor de Dios. Y es por esto que he traído a colación el texto de la disciplina de la iglesia. Esta disciplina debe ejercerla los ancianos a sus miembros, a los miembros de la iglesia. Y es un asunto de que es con humildad, con sencillez, con amabilidad, cómo realmente logramos ganar a nuestros hermanos que han ofendido. En Efesios capítulo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, debemos demostrar nuestra amabilidad perdonándonos en la conversión y cada día. Me pregunto, ¿por qué no queremos perdonar a nuestros hermanos? ¿O por qué se prefiere permanecer resentido con él? ¿O por qué cuando ve cometer un pecado a su hermano no lo reprende, sino que prefiere no hacer nada? No olvidemos que la falsa piedad hace que la gente se calle para evitar problemas. ¿O no perdonamos porque no hemos recibido el perdón de Dios? ¿O no entendemos lo que significa el perdón de nuestros pecados? Y quiero recordarles que este es el perdón de Dios, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, según lo dice Romanos 5, 8. Y si realmente somos cristianos, es nuestro deber imitar a Cristo, perdonando a otros. Nosotros pecamos, pero aún así Cristo vino para perdonarnos. En días pasados
tuvimos devocionales sobre la ley de Dios y quedó claramente demostrado que todos violamos la ley de Dios y que desobedecemos. Pues déjenme decirles que esto es pecado. Y como dice Romanos 5, capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Por lo tanto, el punto de partida para tratar el pecado de otro es la convicción de mi propio pecado y necesidad. Porque solo aceptando mi necesidad de gracia y de perdón puedo mostrar la gracia y el perdón de Cristo a otros. Por eso es grave que usted no resuelva sus pleitos con sus hermanos, porque significa que usted no reconoce su condición de pecador, ni el perdón gratuito que recibió. Más aún el perdón es un mandamiento. La carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debo perdonar porque Cristo ya me perdonó. Entonces, ¿por qué me niego yo a perdonar a otros? Si Cristo ya perdonó al hermano que me ofendió. Entonces, ¿quién soy yo para negarle mi perdón? Y quiero hacer referencia, por favor pónganme atención, al texto de Mateo 18, en el cual nos dice la escritura que habían dos siervos. El primero debía mucho dinero a su señor. Y la Biblia habla de 10,000 talentos. Y el Señor dijo, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y nos dice la escritura que saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo es agarrándolo del cuello, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrado a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mis amados hermanos, para que comprendamos un poco la proporción en valores actuales, 10,000 talentos, escúchenme bien por favor, 10,000 talentos en la actualidad es una deuda equivalente más o menos a unos 800 billones de pesos colombianos. Y 100 denarios es más o menos, en precios actuales, una deuda de 1,700,000 pesos. Yo no sé si entendemos cuántos 800 billones de pesos. ¿Y con qué vamos a pagar 800 billones? No nos alcanzaría esta vida. Y por eso la Biblia nos habla con claridad. No tenemos con qué pagar y lo pagaremos en la eternidad. ¿Dónde quieres pagar la eternidad? ¿Dónde quieres pasar la eternidad?
pagando esa deuda. Es una deuda impagable. No nos alcanzaría esta vida para pagar todo ese dinero. Pero Cristo nos perdonó y dijo, como con este siervo, no debes nada. ¿Por qué traje a colación estos valores? Para que entendamos cuán grande es el perdón de Dios sobre nuestros pecados. Es demasiado lo que nos han perdonado. Y la Escritura dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y mis amados hermanos, ojo con lo que sigue a continuación. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Debemos perdonar. Ese es el mandamiento. Si Dios ya no nos perdonó, si Dios nos perdonó en Cristo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? El objetivo de la disciplina en la iglesia y que nos manda la Escritura es para poder ganar a los hermanos. Es decir, reprender su pecado, corregirlo y convencerlo del error. Pero usted debe hacerlo con amabilidad, debe mostrar el pecado que se ha cometido, que no ha sido contra usted realmente, ha sido contra Dios. Y ojo, mis hermanos, no se trata de mostrar que está haciendo algo malo contra mi persona. El motivo no es que el hermano corrija algo que a mí me parece que es molesto. El propósito es corregir lo que está mal delante de Dios. Y la mejor forma para corregir a un creyente es llevándolo a la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si realmente pretendemos corregir al hermano que peca, debemos hacerlo con la misma misericordia y amabilidad que Cristo le mostró a usted. Entendamos que el único lleno de amabilidad es nuestro Salvador. A nosotros nos falta mucho, pero ese es el objetivo. El objetivo final de toda disciplina es que el ofensor entienda que realmente a quien ha ofendido realmente es a Cristo con su conducta. Y el pecado es una afrenta contra Dios, no contra nosotros. A veces lo tomamos muy personal, pero espiritualmente debemos entender que el hermano no peca contra mí. Si yo soy un hijo de Dios, él está pecando, es contra Dios. Vamos a mirar lo que nos dice Pablo en la carta a Tito, capítulo 3, versículo del 2 al 5. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos,
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, si usted ha podido percibir lo que Pablo nos está invitando con estas palabras, es a establecer una marcada diferencia entre nuestra manera de vivir anterior y nuestra nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Y lo correcto es que los que están a nuestro alrededor deben notarlo. Y como lo dije anteriormente, nuestra iglesia es la que tiene que avalar esta nueva condición en nosotros, sobre todo en la manera como tratamos a los demás. Y es aquí donde entra a jugar un papel importante nuestra amabilidad. Hermanos, si realmente hemos nacido de nuevo y hemos nacido en Cristo, yo soy una nueva creación. Es el mismo Espíritu Santo con el que fui sellado, el que me llena de esa amabilidad. La amabilidad es parte del fruto que da el Espíritu Santo. Según Gálatas 5, capítulo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y para terminar, sin la benignidad de Dios en su carácter, sería imposible que Dios manifestara ese elemento esencial para nuestra salvación, como lo es la misericordia de Dios. Y para que entendamos, sin amabilidad divina no habría misericordia divina. Y sin misericordia divina, el ser humano jamás experimentaría la renovación ni la regeneración espiritual. Así como Dios ha sido sumamente benigno o amable con nosotros como seres humanos, y los que hayamos experimentado esa benignidad y esa amabilidad, debemos también practicarla con nuestro prójimo. Mis amados hermanos, espero que el Señor nos haya hablado en esta mañana, haya tocado nuestros corazones y que de aquí en adelante tratemos a nuestros semejantes de la misma manera como Dios lo ha hecho con nosotros. Que realmente el Espíritu Santo sea quien nos llene de amabilidad. Dice la Escritura, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Acompáñenme a orar, por favor.